Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dedicamos el programa a nosotras y a los avances que se han generado respecto de los derechos de nuestro género. Soy Rosy Baliaga, bienvenidos. Fueron una serie de eventos los que llevarían al mundo a declarar al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Hechos que constituyeron un cambio irreversible en el camino del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Pese a que el trance costó años y vidas, desde la antigüedad surgen historias que nos relatan del ímpetu femenino y su participación activa en el desarrollo de las civilizaciones. Perfiles como los de Hipatia de Alejandría, filósofa, matemática y astrónoma, que defendió con su vida su trabajo y los avances de su tiempo. Avances de los que fue parte dejando una marca en la historia del género. Una marca como las huellas que dejaba a su paso por las dunas de nuestras costas mientras era llevada en andas la primera mujer gobernante de la que se tiene registro en nuestros libros, la enigmática Dama de Cao. Un hecho sin precedentes en tanto nunca se pensó que en la antigüedad de nuestras culturas la mujer pudiera ocupar cargos de relevancia y menos aún que ostentase el poder. Sin embargo, con el paso de los años pareciera que se tuvo que volver a empezar de cero, pues tras dirigir imperios y sumar e ilustrar tanto en el progreso del mundo, la mujer tuvo que volver a luchar por ser parte de lo que ayudó a construir. Es así que tras exigir temas tan básicos y que sin embargo no eran tan esquivos, conquistó e hizo valer sus derechos, como el derecho al voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En esa coyuntura en la que no quedaba más que avanzar, es que la ONU señala en 1977 al 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. De momento en nuestro país han surgido valiosos avances, desde programas para rescatar los derechos de la mujer rural hasta iniciativas e insistentes campañas que nos protegen, creando conciencia de la violencia de género. En tanto, la Constitución ya nos arropa en nuestra condición de madres, estimando protección del Estado en el artículo 4. Por su parte, el Tribunal Constitucional guarda en su jurisprudencia puntos que ratifican derechos generados producto de la convivencia, entre otras aristas que van marcando un camino sobre el cual ya no se debe volver. Seguimos en Tus Derechos esta mañana del 8 de marzo, esta fecha conmemorativa en la que hacemos pues una pequeña revisión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para ver algún caso que podamos relacionar a la fecha de hoy. ¿No es así, Felipe? Comentábamos sobre el fallo respecto de las pensiones de las convivientes. Sí, pero antes quería sumarme al homenaje a la mujer, en ti, Rocío, y a todas las televidentes que nos están viendo. Todos los días son Día de la Mujer, en verdad, pero hoy día se los dedicamos especialmente, así que con todo gusto llevamos a sus hogares con este programa, que sí tiene que ver con un caso específico de un derecho, en este caso el derecho a la pensión, que les asiste a las viudas convivientes. Ajá. Aquí lo curioso, Rocío, es que la ley que regulaba todo esto era anterior a la Constitución, con otro modelo de familia, con una cierta distancia de lo que ha venido pasando en los hechos. Los hechos nos explican que el modelo de familia no es único. Claro. Tenemos las uniones de hecho, y lo que la legislación establecía en su momento es que el derecho de pensión a la viudez solo le pertenecía a la viuda casada. Ya, digamos dentro de los esquemas más tradicionales, no anteriores. Exactamente, exactamente. Hay que enjuiciar también las leyes de acuerdo al momento en que fueron expedidas. Esta fue de los años 70
y lo que hace el tribunal es interpretar esa ley en función de la Constitución. Es decir, los hechos no se interpretan en función de las leyes, sino si las leyes son compatibles o no con la Constitución. Y aquí se vio que esa ley no era compatible con la Constitución porque la Constitución ya proscribe la diferenciación entre personas casadas y personas no casadas. Tenemos muchos casos en los que el derecho ha ido evolucionando. Por ejemplo, el caso de los hijos ilegítimos y los legítimos. Antes se conocían algunos como los hijos ilegítimos e inclusive la legislación era muy hasta perversa en los términos y le llamaba hijos bastardos, ¿no? Entonces esto que es increíble, lo vemos a los ojos de este tiempo como inadmisible, pero en aquella época, claro, es otro contexto, se entendía, y uno de esos casos donde también ha habido evolución es en el caso de las viudas que eran convivientes. Ellas no tenían derecho a la pensión de acuerdo a la legislación de aquel entonces. Claro, pese a haber mantenido un vínculo muy estrecho durante muchísimo tiempo, se quedaban por fuera de, digamos, de los derechos o beneficios que les asistían. Así es, como tan importante como es el derecho a la pensión. Básicamente lo que la legislación establece es que se reconoce la unión de hechos si es que ha habido una convivencia pacífica e ininterrumpida de 2 años. Luego de lo cual ya se entiende que hay un régimen de comunidad de bienes similar al que se da en el matrimonio. Bueno, pues entonces a raíz de este caso es que vamos a desarrollar la temática de nuestro programa Hoy en tus derechos, dedicado al derecho de las mujeres, en este caso de las convivientes también. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Seguimos esta mañana en Tus Derechos, dedicando el programa 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer y un poco a la problemática del género. El tema que nos asistía hoy era esta sentencia del Tribunal Constitucional respecto de los derechos ganados también de las convivientes, no solo de las esposas. Para hablar de este y otros temas más respectivos a la fecha, nos acompaña la doctora Grecia Rojas. Ella es directora general de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Doctora Rojas, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, desde un poco el derecho al voto, este derecho ganado por las mujeres hasta hoy, ¿qué tanto ha caminado nuestro país en derechos de la mujer, doctora? Bueno, como tú bien sabes, tenemos algo de casi 60 años de haber adquirido el derecho al voto como ciudadanas en nuestro país. Somos un país en los cuales las mujeres nos hemos incorporado un poco tardíamente en Sudamérica. Ecuador fue el primero en el año 1929. Sin embargo, a partir de esta dación del derecho al voto, nosotras hemos ido ganando espacios poco a poco. Pero lamentablemente, si queremos hacer un análisis a nivel de lo que son municipios, gobiernos locales, tenemos no tenemos una presencia muy fuerte de representación femenina, pero sí a nivel de lo que son consejerías y regidurías. Creo que eso es Entonces nos muestra un panorama de avances y retrocesos en algunos lados, pero sin embargo con una presencia que va para avances, ¿no? O sea, que va fortaleciéndose con los periodos gubernamentales que se van dando dentro de nuestra historia republicana. ¿Qué casos tienen ustedes en el ministerio, por ejemplo? Mira, en el caso de los derechos de las convivientes, en nuestro Código Civil les reconoce esto del año 84. En el caso de alimentos, por ejemplo, una conviviente abandonada tiene la posibilidad de pedir una indemnización o una pensión de alimentos. Es reconocida también como una unión que genera derechos, y eso creo que lo que hace es reforzar la sentencia del Tribunal Constitucional, hace reforzar estos derechos que en el nivel de lo práctico y lo cotidiano se va reforzando. ¿Hay algún tiempo de convivencia mínimo para ser considerada conviviente? 2 años. Toda unión de hombre o mujer libres de impedimento matrimonial, es decir, que no estén casados, ¿no? Y todavía mantengan un vínculo matrimonial, pueden y pase 2 años, ya se estaría hablando de una convivencia reconocida por la ley. ¿Esto genera ya derechos? Derechos, genera que derechos. estiman en el ministerio también. Sí, definitivamente. Ahora hay cosas, como te digo, que creo que en la práctica tenemos todavía que desarrollar, porque una cosa es la igualdad de derecho en el papel y en la norma, y otra es la igualdad de hecho que es en la práctica.
Entonces hay todavía elementos que son aplicados, yo creo más que nada por conceptos discriminatorios por algunos funcionarios o funcionarias que llegan en quejas tanto a la Defensoría del Pueblo como a nivel también de denuncia al Ministerio de la Mujer, y que son casos específicos con los cuales tenemos que apoyar, ¿no? Entonces investigamos y apoyamos en el ámbito de nuestra competencia, porque somos un sector del Estado, no un poder del Estado que pueda administrar justicia, sino más bien investigar y tratar de apoyar el caso para que sea derivado a las instancias correspondientes. Sí, pero digamos que muchas veces los derechos no se dan, porque bueno, no existen, pero también un gran sector no se da o no se cumple por desconocimiento. Digamos que este derecho de las convivientes ganado por las mujeres convivientes está ya entendido, ya está comprendido en el colectivo del género. ¿Lo conocen? Sí, yo creo que en general lo conocen, pero nunca ninguna acción de difusión o promoción de derechos es suficiente. No siempre hay unas nuevas generaciones que van asumiendo una vida adulta o inicio de relaciones de pareja que necesitan saber específicamente cuáles son sus derechos y a qué pueden exigir en materia de su relación en la pareja o con su relación con sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces el año pasado nosotros, por ejemplo, junto con la Dirección General de Familia, iniciamos todo un proceso para reiniciar un poco toda esta capacitación, promoción de los derechos. La nueva ley orgánica del Ministerio de la Mujer ha incidido mucho también en toda la cuestión de promoción y protección de derechos de las mujeres. Está específicamente mencionado en la ley orgánica de nuestro ministerio, y dentro de la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación existe una dirección que su labor específica es la promoción y protección de derechos. Sin embargo, como te digo, también en un proceso de descentralización tenemos que ver de qué manera coordinamos, porque este trabajo también es responsabilidad de los gobiernos regionales y locales. Claro. ¿No? Y sobre todo para tener llegada, ¿no? Estos ámbitos rurales un poco siempre al margen de todo, incluso al margen de la información, y en ese sentido pues no crecen ni aplican los derechos que ya se han ganado. Sí, exacto. Yo creo que es fundamental el seguir fortaleciendo esta vinculación con los gobiernos regionales y locales, de modo tal que los derechos lleguen a todas, ¿no? No solamente en conocimiento, sino también en ejercicio, que es lo que en realidad queremos. Pero me comentaba también que ustedes manejan un plan anual para ver los avances respecto de años y experiencias anteriores. ¿Qué tenemos en el plan de este año? Bueno, nosotros anualmente, como bien sabes, la ley de igualdad entre hombres y mujeres de oportunidades es una ley que establece como responsabilidad del Estado peruano, no solamente del Poder Ejecutivo, el lograr que se valore las diferencias entre hombres y mujeres, de modo tal que esto en la práctica no genere discriminación o exclusión social, sino por el contrario, con un tratamiento especializado pueda generar igualdad de facto, de igualdad de hecho y ejercicio de derechos. O sea, valorar las diferencias para entender la igualdad. Exacto. Así, porque un poco la generalidad es que hombres y mujeres somos iguales, y ahí es que empieza un poco el debate y la polémica, pero se entienden ya y se valoran las diferencias para comprender la igualdad. Porque creo que si nos basamos en el análisis de una diferencia que existe, cultural, social, que nosotros mismos hemos creado, ¿no? Las leyes y las políticas basadas sobre estas van a dar estrategias de intervención diferenciada para lograr la igualdad. Correcto. Entonces, esta ley es lo que nos dice y nos establece diferentes aspectos y áreas del desarrollo de hombres y mujeres que debemos de focalizar y priorizar. Y una de las responsabilidades que establece del Ejecutivo es que el Premier anualmente debe presentar ante el Pleno del Congreso un informe de avances. Este año vamos a presentar el séptimo informe, donde todos los sectores han hecho sus propios y respectivos informes institucionales. Digo institucionales porque no solamente han sido de sectores, sino también de otras instituciones públicas del Estado que tienen una responsabilidad frente a la ley de igualdad. Enfoques de género por sector y de otras instituciones también que se suman a este informe anual. Exacto. Y este año creo que hay algo que hay que relevar, es que el año pasado lanzamos y estamos utilizando lo que hemos denominado el Sistema Nacional de Indicadores de Género. ¿Ya? Esta es un sistema, creo que es pionero en nuestro país para medir el Plan Nacional de Igualdad de Género. Tenemos la ley marco
el instrumento de gestión que es el Plan Nacional de Igualdad de Género y un instrumento o una herramienta que nos permite medir los indicadores que están en el plan. Entonces este sistema, que ha sido especialmente creado para el plan y para la ley, nos permite ir midiendo no solamente anualmente, sino a final del periodo del plan, que es al 2017, hacer una evaluación mucho más seria y mucho más analizada de realmente cómo hemos ido cerrando las brechas de género en participación política, en salud sexual y reproductiva, en educación y en otras áreas del desarrollo humano, ¿no? Bueno, estaremos atentos a ese informe y si nos comenta ya rapidito para ir cerrando las actividades que tienen programados para este día. Sí, muchísimas gracias. El día de ayer, 7 de marzo, hemos llevado a cabo la serenata para todas las mujeres en nuestro país. Es una actividad que da inicio al mes de la mujer, marzo. Nosotros no queremos solamente pensar en el 8 como el día y el único día, sino tener un mes donde reflexionemos, analicemos cómo estamos como Estado y cómo vamos como nación con respecto a la igualdad de oportunidades, a la igualdad entre hombres y mujeres. Que vamos a tener diversas actividades de reflexión, vamos a iniciarla con las ceremonias de condecoración del orden al mérito, que es un proceso por el cual votamos virtualmente y elegimos 11 mujeres en 11 categorías, y esto lo vamos a hacer descentralizadamente. Al 30 de marzo o a finales de marzo queremos cerrar presentando públicamente el informe que presentamos en el Congreso, el 7º informe de la Ley de Igualdad de Oportunidades, de modo tal que la ciudadanía pueda conocer de manera directa cómo hemos ido avanzando. No solamente es publicarlo en la web o ir al Congreso, sino tener este tipo de actividades y esperamos también hacerlas de manera descentralizada. Muy bien, vamos a estar pendientes de estas actividades que nos involucran a todas. Y así rapidito, ¿qué le diría a esas mujeres que a veces dicen, ay, porque hay Día de la Mujer, también debería haber Día del Hombre? También les ha llegado a ustedes seguro esas interpretaciones. Bueno, siempre han habido ese tipo de comentarios y creo que creo que es necesario siempre un día específico. Puede ser el Día de la Mujer, el Día de la Niña y del Niño, ¿no? Entonces esta es la oportunidad para que nosotros como Estado decir, estamos haciendo esto, y para la sociedad civil decir, bueno, bien, estamos mal, necesitamos esto, que nos ayuden, ¿no? A seguir con este trabajo que es importantísimo, no solamente para hombres y mujeres en este momento, sino sobre todo para hombres y mujeres al futuro de las futuras generaciones de nuestra patria. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ha sido Grecia Rojas, directora general de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos esta mañana en Tus Derechos, hablando sobre los derechos de la mujer. Continuamos. Seguimos con Tus Derechos y ahora nos acompaña el doctor Mario Atarama, que es abogado, especialista en seguridad social, y lo tenemos para comentar un caso importante vinculado con el derecho a la pensión que tienen, en este caso, las convivientes. Doctor Atarama, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, tenemos una serie ya de sentencias del Tribunal Constitucional que abordan un tema referido al derecho a la pensión, específicamente de las personas que han convivido. Yo quería empezar esta conversación reconociendo, precisando el grado constitucional que tiene el derecho a la pensión. ¿Este está contenido en la Constitución? ¿Cuál sería la razón por la cual es un derecho fundamental? Bueno, el derecho a la pensión y los derechos de seguridad social no solo están contenidos en la Constitución del país, sino que el Perú ha suscrito convenios internacionales, como el convenio 102 de OIT sobre seguridad social, y respecto a los cuales nosotros tenemos que guiarlos e interpretar los derechos no solo legales, sino también las normas infralegales, ¿no? Y me parece que es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional respecto a varios derechos consagrados en la Constitución y en normas preconstitucionales, ¿no? Porque hay muchas normas de tipo pensionario se aprobaron en la época del régimen militar, en los años 70, ¿no? Antes de la aprobación de la Constitución del 79 y mucho antes de la Constitución del 93. Tenemos entonces un derecho con rango constitucional, a su vez con rango convencional, si se quiere, ¿no? Hay instrumentos internacionales que así lo definen, y lo que alguien podría preguntarse es ¿por qué
uno tiene el derecho a la pensión. Hay determinadas contingencias, situaciones en la vida que nos llevarían a que el Estado nos otorgue esa pensión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquella persona que se queda sin trabajo? ¿Qué casos son merecedores de que el Estado nos otorgue una pensión si es que cumplimos los requisitos, claro está? Sí, lo que busca la seguridad social en general es proteger al ciudadano respecto a ciertas contingencias que se pueden presentar en la vida y respecto a las cuales su sobrevivencia, supervivencia podría verse afectada. Por ejemplo, en el caso del trabajador que se accidenta y no puede continuar con sus labores, la viuda respecto al fallecimiento del esposo que provee los bienes a la casa, lo mismo los hijos huérfanos de esta persona, la pérdida del empleo también, ¿no? Si bien en el país se regula de otra forma a través de la compensación por tiempo de servicio, en diferentes países se regula algún tipo de seguro de desempleo, ¿no? O derecho al paro, como en España. Entonces hay una serie de contingencias reguladas en los diferentes marcos normativos que generan pensiones que reciben los beneficiarios, ¿no? La viuda, los huérfanos, los ascendientes cuando no hay hijos o viuda, ¿no? Y en este caso también la persona misma cuando se accidenta, ¿no? O cuando llega a la edad de jubilación, ¿no? De acuerdo, entonces hay pensiones que le asisten a uno en vida y que las disfruta plenamente, pero hay otras que son aquellas que la legislación le llama pensión de sobrevivientes, y dentro de las cuales usted menciona algunas, ¿no? La pensión de viudez, de orfandad. Justamente entrando en materia, estamos aquí ante un supuesto de una conviviente cuyo esposo obviamente fallece, y ella solicita que le reconozcan el derecho a la pensión de viudez en este caso, claro. Pero la justicia le aplica la ley en ese entonces vigente, que está vigente, la 19990, entiendo, y le dice, mire, los requisitos que usted tiene, usted no los cumple, porque la ley dice que usted debe estar casada y usted no ha demostrado que está casada, usted es conviviente. Este caso se somete al Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles son las razones que llevan al tribunal a pronunciarse respecto de esta materia? Sí, había una interpretación de la norma respecto de que cuando estamos hablando de pensiones de viudez solo podemos otorgarlas a las viudas casadas, ¿no? Y normalmente se exige el acta de matrimonio para ello, ¿no? El tribunal entendía que nuestra Constitución define un concepto de familia amplio, ¿no? Un concepto de familia en el cual no solo podemos incluir a las personas casadas bajo un vínculo matrimonial, sino también aquellas personas que por una convivencia larga y por una comunidad de intereses, de vida, han logrado pues mantenerse juntos, tener hijos, y que se reconoce ya en la Constitución del 79, ¿no? Como una unión de hecho, como una relación extramatrimonial o como una convivencia, ¿no? Entonces el tribunal ha entendido que estamos ante un concepto de familia mucho más amplio que el definido por el matrimonio, ¿no? Esto debido pues al cambio de la sociedad en sí, ¿no? El reconocimiento del divorcio como un derecho, ¿no? Los cambios sociales que han habido, migraciones, diferentes formas de interpretar lo que es una convivencia de pareja, ¿no? Y esto ha sido interpretado correctamente por el tribunal, quien ha señalado que también estas personas que tienen una convivencia dentro de los patrones definidos por el Código Civil pueden también obtener un derecho a la pensión como viudas, ¿no? Y dentro del caso que estamos viendo, el tema de la probanza es quizá el decisivo, ¿no? Una vez que se ha llegado a la conclusión de que a la conviviente sí le corresponde la pensión de viudez, tan igual que a la viuda casada, la viuda conviviente también tiene derecho, pero el paso decisorio, si se quiere, es que lo acredite, ¿no? Que acredite en buena cuenta la unión de hecho. ¿Cómo acreditarla? Sí, bueno, la sentencia se hace referencia al reconocimiento judicial de la unión de hecho, que puede ser incluso posterior al fallecimiento, no siempre que yo pueda acreditar que conviví más de 2 años sin tener impedimento para ello, ¿no? Porque yo tengo que estar soltero o viudo o divorciado y ambas personas tienen que estar en la posibilidad de casarse si lo hubiesen deseado así, ¿no?
Entonces, si esta persona puede acreditarlo, el tribunal señala que también tiene derecho a la pensión. Ahora, en el caso del Ministerio de la Mujer, cuando ha regulado el tema, también ha agregado la posibilidad de acreditar vía notarial la unión de hecho, no un reconocimiento notarial de la unión de hecho, cosa que me parece mucho más rápido, mucho más expeditivo, tomando en cuenta que un proceso judicial puede tomar dos años o 3 años, ¿no? en estas materias, y teniendo en cuenta que el derecho a la pensión es un derecho pues, que garantiza los alimentos, que garantiza la supervivencia de la persona, ¿no? Ahora bien, usted hablaba de una concepción extendida de la familia, y la Constitución no es que desproteja a la familia, sino que efectivamente la considera como un núcleo importantísimo para la sociedad, merecedor de todo su apoyo. Y lo que hace más bien el tribunal es aclarar que el tribunal no ha definido un modelo único de familia, ¿no? Que la Constitución no ha definido un modelo único de familia, ¿no? Y por lo tanto, estas uniones de hecho, donde 2 personas que no tienen impedimento para casarse viven por más de 2 años, además tienen hijos, ¿no? Tienen intereses comunes, tienen casas. Muy bien, doctora Tarama, muchas gracias por su participación. Hemos revisado entonces en este Día Internacional de la Mujer el derecho a la seguridad social que les asiste y el caso específico de las viudas que fueron convivientes y que tienen el derecho a la pensión de sobrevivencia y específicamente derecho a la pensión de viudez. Nos vamos a las frases del programa. A nivel de municipios y gobiernos locales, no tenemos una presencia muy fuerte de representación femenina. La nueva ley orgánica del Ministerio de la Mujer ha ayudado mucho en cuanto a protección de los derechos de las mujeres. El tribunal ha entendido que estamos ante un concepto de familia mucho más amplio que el definido por el matrimonio. El Ministerio de la Mujer ha incluido en su TUPA la posibilidad de solicitar una pensión como conviviente. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, recordarles, antes de irnos, que cualquier comentario, sugerencia que pueda ser tema de este programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúe en TV Perú, mucho más que ver.